El aroma a mentol y aceite de almendras se aferraba a sus manos como una segunda piel, un perfume clínico que había suplantado cualquier otra fragancia en su vida. Elena, con la mirada concentrada y los movimientos precisos, deshacía un nudo de tensión en la espalda de un cliente anónimo. Sus dedos, largos y hábiles, sabían leer el lenguaje del cuerpo, interpretar la cartografía del dolor ajeno con una intuición casi sobrenatural. Eran herramientas expertas, capaces de aliviar, de calmar, de sanar la carne. Sin embargo, en el acto de tocar, ella permanecía a una distancia insalvable. Cada músculo que relajaba, cada vértebra que alineaba, era un recordatorio de su propia rigidez interna, una coraza invisible que nadie, nunca, había logrado traspasar. Su tacto era un don ofrecido al mundo, pero era un don que fluía en una sola dirección, sin retorno. A sus 27 años, Elena era una fisioterapeuta y masajista cuya vida transcurría en la periferia de las emociones de los demás. Su existencia, enmarcada en un modesto piso de un barrio obrero de Madrid, estaba definida por la contención. Llevaba el pelo recogido en un moño severo y su ropa, siempre funcional, parecía elegida para no llamar la atención, para fundirse con el entorno. Era virgen, pero no por convicción religiosa o por falta de oportunidades, sino como resultado de una fortaleza erigida ladrillo a ladrillo alrededor de su corazón. Un pánico antiguo, arraigado en lo más profundo de su ser, le impedía concebir la intimidad como algo más que una amenaza. ¿Qué secreto guarda una mujer que vive de tocar a otros, pero teme ser tocada? Sigue esta historia hasta el final, porque la revelación de su pasado te dejará sin aliento. Y si este relato ya te ha atrapado, suscríbete y déjanos un comentario contándonos qué crees que la atormenta. Tu opinión es clave para nosotros. El origen de su miedo tenía un nombre y un rostro que se desvanecía con el tiempo, pero cuyo eco permanecía intacto. Su padre. El abandono, ocurrido en la frágil frontera de la adolescencia, no solo había dejado un vacío en su hogar, sino que había sembrado en ella una desconfianza visceral hacia la figura masculina. Cada gesto de afecto, cada mirada demasiado intensa por parte de un hombre, activaba una alarma silenciosa que la impulsaba a retroceder, a protegerse. La vulnerabilidad era un precipicio al que se negaba a asomarse, convencida de que el primer paso hacia la entrega emocional sería también el primero hacia una caída inevitable. Así, había aprendido a navegar el mundo con una armadura de amabilidad profesional, permitiendo una cercanía física estrictamente controlada que nunca, bajo ninguna circunstancia, podía rozar el alma. Esta dualidad convertía su profesión en una cruel paradoja. Sus manos, que para otros eran un vehículo de consuelo y liberación, para ella eran los barrotes de su propia jaula emocional. Tenía la capacidad única de localizar el epicentro del sufrimiento físico en sus pacientes, de seguir el rastro de un nervio pinzado o de un músculo contracturado hasta su origen. Podía ofrecer alivio con una empatía técnica y distante. Sin embargo, era completamente incapaz de permitir que nadie hiciera lo mismo por ella. Nadie podía tocar las zonas doloridas de su memoria, nadie podía masajear los nudos de su angustia. Se había convertido en una sanadora herida, una experta en el alivio que ella misma no se permitía experimentar, moviéndose por la vida como una espectadora del contacto humano genuino. Su rutina diaria era un lienzo pintado en tonos grises y monótonos. El pequeño piso que compartía con su madre olía a desinfectante y a la sopa de verduras que se enfriaba en la cocina. Las paredes, cubiertas con un papel pintado que había perdido su color original, parecían encogerse un poco más cada día, reflejando la asfixia de su propia existencia. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, preparando la medicación y ayudando a su madre a vestirse, y las noches terminaban con el sonido metálico de las facturas acumulándose en la mesa del recibidor. No había espacio para el ocio, para los sueños, para la espontaneidad. Su vida era un circuito cerrado de obligaciones, una sucesión de gestos repetitivos que la mantenían a flote pero que, al mismo tiempo, la hundían lentamente en un mar de resignación silenciosa. La enfermedad degenerativa de su madre era el ancla que la mantenía fija en ese puerto de abnegación. Cada euro que ganaba con sus manos estaba destinado a cubrir los costes de los tratamientos.
las visitas médicas y los cuidados especializados que su madre requería. Esta responsabilidad ineludible se había convertido en la justificación perfecta para su aislamiento. No tenía tiempo para citas, no podía permitirse el lujo de pensar en sí misma. El amor y el deber se habían entrelazado de una forma tan compleja que ya no sabía dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Cuidar de su madre era su propósito, su excusa y su condena. Era un acto de devoción que la consumía por completo, vaciándola de cualquier deseo o aspiración que no estuviera directamente ligada a la supervivencia de ambas. En los escasos momentos de soledad, generalmente de madrugada, cuando el silencio de la casa era absoluto, Elena se asomaba a la ventana, contemplaba las luces de Madrid, un océano de vidas ajenas que brillaban a lo lejos, y sentía una punzada de anhelo tan profunda que le cortaba la respiración. Veía el mundo moverse, latir, conectar, mientras ella permanecía inmóvil, atrapada tras el cristal de una vida que no había elegido. Era un fantasma en su propia historia, una observadora pasiva de un guión escrito por las circunstancias, el miedo y el deber. Un vacío inmenso se abría en su pecho, una sed de algo que no sabía nombrar, pero cuya ausencia la definía por completo. Era la calma antes de la tormenta, la quietud que precede al terremoto que estaba a punto de sacudir los cimientos de su existencia. El amanecer en el barrio de Carabanchel se filtraba a través de las persianas a medio bajar, tiñendo la pequeña habitación de Elena con una luz grisácea y polvorienta. El aire estaba impregnado del olor a cerrado y a la infusión de tila que su madre tomaba antes de dormir, una fragancia que se había convertido en la banda sonora olfativa de su vida. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual mecánico, el chasquido del pastillero, el murmullo del agua llenando un vaso, el esfuerzo controlado para ayudar a su madre a sentarse en la cama. Sus gestos eran precisos, eficientes, desprovistos de cualquier espontaneidad. Eran los movimientos de una enfermera, no de una hija, una coreografía de deber que había memorizado hasta el punto de ejecutarla en un estado de duermevela, protegiendo su mente del peso aplastante de la repetición. Isabel, su madre, reinaba desde un viejo sillón de orejas que se hundía bajo el peso de sus años y su enfermedad. Su cuerpo era frágil, pero su mirada conservaba una autoridad inquebrantable. Observaba cada movimiento de Elena con una intensidad que era a la vez una súplica y una exigencia. Sus conversaciones giraban en torno a un círculo cerrado de temas: los dolores que la aquejaban, las noticias alarmantes del telediario y, sobre todo, el futuro incierto de Elena. A menudo dejaba caer comentarios envenenados con una falsa dulzura. Frases como «¿Qué será de ti cuando yo falte?», que no buscaban consuelo, sino anclar más profundamente el ancla de la culpa en el corazón de su hija. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la mantenía prisionera en aquel piso. La presión económica era un miembro más de la familia, un fantasma silencioso sentado a la mesa. Las facturas se apilaban en un rincón de la cocina, formando una precaria torre de papel que amenazaba con derrumbarse. Elena las repasaba por la noche, con una calculadora en una mano y una taza de café frío en la otra, estirando cada euro como si fuera un músculo contracturado. Había renunciado a todo lo superfluo: ropa nueva, salidas con las pocas amigas que le quedaban, incluso el simple placer de comprar un libro. Su sueldo, ganado con el sudor de sus manos, se disolvía antes de llegar a su bolsillo, absorbido por el alquiler, las medicinas carísimas y los gastos de una vida que no le pertenecía. La deuda era una soga que se apretaba un poco más con cada nuevo amanecer. El barrio era un microcosmos de vidas entrelazadas y ruidosas. Desde su ventana, Elena veía un tapiz de existencias que le resultaban completamente ajenas. Escuchaba las discusiones de los vecinos, el llanto de un bebé, la música de una fiesta que se alargaba hasta la madrugada. Era un mundo vibrante, lleno de pasiones, conflictos y reconciliaciones, del que ella se sentía excluida. Se movía por sus calles como una extraña, con la cabeza gacha y el paso rápido, evitando las miradas curiosas de las porteras y los saludos de los comerciantes que conocían su historia y la de su madre. La comunidad, que para otros era un refugio,
Para ella era un recordatorio constante de su anormalidad, de su vida en suspenso, de su soledad en medio de la multitud. Su madre no perdía ocasión para recordarle el camino que se esperaba de una mujer de su edad. La hija de la Puri ya se ha casado, anunciaba con un tono que mezclaba el cotilleo con el reproche. Y tú aquí enterrada en vida conmigo. Deberías buscarte un hombre bueno, un trabajador, alguien que te cuide. Esta insistencia en un matrimonio convencional era la manifestación más clara de la opresión que sentía Elena. No se trataba solo de encontrar compañía, sino de cumplir un guión social preestablecido, de encajar en un molde que la asfixiaba. La idea de unirse a un hombre bueno y trabajador le provocaba un pánico sordo, pues sabía que solo sería cambiar una jaula por otra, una dependencia por otra, sin encontrar jamás un espacio para sí misma. Frente a estas presiones, la rebelión de Elena era silenciosa e interna. Se manifestaba en el modo en que apretaba la mandíbula mientras su madre hablaba, en la forma en que sus manos se detenían sobre la espalda de un cliente, perdiéndose por un instante en un pensamiento lejano. Su mente era el único territorio libre que le quedaba, un refugio donde imaginaba vidas alternativas. A veces, mientras viajaba en autobús, se fijaba en una mujer que leía un libro con avidez o en una pareja que reía a carcajadas, y sentía una punzada de anhelo tan aguda que le dolía físicamente. Soñaba con la simpleza de una tarde sin horarios, con un viaje sin billete de vuelta, con un beso que no estuviera precedido por el miedo. Eran fantasías fugaces que la mantenían a flote en su mar de obligaciones. El contraste entre su vida y el mundo que anhelaba se hacía más evidente en su trabajo. A menudo, la agencia para la que trabajaba esporádicamente la enviaba a domicilios en los barrios más exclusivos de Madrid. Cruzar el umbral de aquellas casas era como entrar en otra dimensión. El aire olía a cera de abeja y a flores frescas. El silencio era un lujo, roto solo por el murmullo de una fuente en el jardín o el tic-tac de un reloj de pared. Tocaba cuerpos acostumbrados al descanso, a los viajes exóticos y a la buena vida, músculos tensos por el estrés de los negocios, no por el agotamiento de la supervivencia. Cada sesión en aquel entorno era un recordatorio brutal de la brecha insalvable que la separaba de una existencia donde la libertad y la elección eran posibles. Esta dualidad envenenaba su percepción de sí misma. Se sentía como una impostora, una sirvienta del bienestar ajeno cuya propia vida era un erial de privaciones. La opresión no era solo externa, ejercida por su madre o por su situación económica. También se había internalizado. Había llegado a creer que no merecía más de lo que tenía, que su destino era cuidar, servir, aliviando el dolor de los demás para olvidar el suyo propio. La sensación de aprisionamiento era tan profunda que ya no la sentía como una circunstancia, sino como una parte integral de su identidad. Estaba convencida de que cualquier intento de escapar solo la llevaría a un fracaso más doloroso, a una confirmación de su propia insignificancia en el gran esquema del mundo. Las noches eran el peor momento. Una vez que su madre dormía, el silencio del piso se volvía ensordecedor. Elena se sentaba en la oscuridad de su habitación, con la mirada perdida en las luces lejanas de la ciudad. El peso de los días no vividos, de las palabras no dichas y de los deseos reprimidos caía sobre ella con una fuerza devastadora. Era en esa soledad absoluta cuando la armadura se resquebrajaba y se permitía sentir la magnitud de su desesperación. No lloraba, sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. En su lugar, sentía un vacío helado en el centro del pecho, una ausencia que era casi una presencia física. Se sentía preparada para una vida que no deseaba, encaminada hacia un futuro que era una réplica exacta de su presente, y en el fondo de ese pozo de resignación, una pregunta diminuta pero persistente se negaba a morir. ¿Esto es todo? Era un susurro de rebeldía, una chispa de esperanza que se resistía a ser extinguida por el peso del deber y la costumbre. Esta pregunta era el germen de un cambio que aún no podía imaginar, la primera grieta en la estructura de su vida controlada. No sabía cómo ni cuándo, pero una parte de ella intuía que el universo, tarde o temprano, le ofrecería una salida, una encrucijada que la obligaría a elegir entre la seguridad de su jaula y el terror vertiginoso de la libertad. Estaba al borde del precipicio,
a un solo paso de que su mundo, tan rígidamente construido, se hiciera añicos. La llamada llegó en una tarde de martes, interrumpiendo el zumbido monótono de la nevera y el murmullo lejano del televisor en el salón. Era la agencia, una voz impersonal y eficiente que le hablaba de una oportunidad única, un contrato a largo plazo con una remuneración que parecía obscena, casi irreal. El nombre del cliente se mencionó con una mezcla de reverencia y cautela: Adrián de la Torre, un magnate de la tecnología, un nombre que Elena solo había visto en los titulares de las secciones de economía y, más recientemente, en las crónicas de sociedad que relataban una tragedia. La voz al otro lado de la línea no dio detalles, solo enfatizó la necesidad de absoluta discreción y profesionalidad. Elena sintió un nudo de aprensión en el estómago. Aquel mundo de riqueza y poder le era tan ajeno como un planeta distante, pero la imagen de la última factura del hospital de su madre, con sus cifras implacables, fulminó cualquier duda. Aceptó, con la sensación de estar firmando un pacto cuyas cláusulas desconocía por completo. El viaje hasta el ático fue una transición a través de mundos invisibles pero infranqueables. Dejó atrás las calles de su barrio, con su bullicio familiar y sus fachadas desgastadas, para adentrarse en la solemne quietud del barrio de Salamanca. Los edificios aquí no tenían grietas, sino cornisas majestuosas. El aire parecía más limpio, el silencio más profundo. Un portal de mármol y bronce la recibió, y un ascensor silencioso y alfombrado la elevó por encima de la ciudad, un ascenso que se sintió tanto físico como simbólico. Cada piso que subía era una capa de su propia realidad que se desprendía, dejándola más expuesta, más vulnerable. Cuando las puertas se abrieron directamente a un recibidor privado, comprendió que no estaba entrando en una casa, sino en una fortaleza. La atmósfera era de una opulencia fría y calculada, un espacio diseñado no para vivir, sino para imponer, para mantener el mundo a una distancia segura y controlada. El ático era una declaración de intenciones, un espacio inmenso, de techos altísimos y paredes de cristal que ofrecían una panorámica de Madrid tan vasta y abrumadora que la ciudad parecía una maqueta a sus pies. El mobiliario era escaso, de líneas puras y colores neutros. Un sofá de cuero negro, una mesa de acero y cristal, una única escultura abstracta que parecía un grito congelado. No había fotografías ni libros desordenados, ni rastro alguno de vida cotidiana. Era un santuario del minimalismo, tan impecable y estéril como un quirófano. El aire olía a nada, un vacío olfativo que contrastaba violentamente con la mezcla de olores humanos y medicinales de su propio hogar. Elena se sintió diminuta, una mancha de color y calor en un paisaje de hielo y sombra, y por primera vez en mucho tiempo, sus manos, normalmente su fuente de confianza, le parecieron torpes e inútiles, y entonces lo vio. No estaba en el centro de la estancia, sino apartado en un rincón, junto al ventanal, como un rey exiliado en su propio palacio. Adrián de la Torre estaba sentado en una silla de ruedas que no tenía nada de clínica. Era una pieza de ingeniería moderna, de fibra de carbono y titanio, más parecida a un trono futurista que a un aparato ortopédico. Llevaba una sencilla camiseta negra que se ceñía a un torso y unos brazos poderosos, testimonio de una disciplina férrea, pero era su rostro el que capturó toda la atención de Elena. Era un rostro de ángulos afilados, de una belleza dura y arrogante que ni el sufrimiento había logrado mitigar, y sus ojos, de un gris tormentoso, se clavaron en ella con una intensidad analítica, desprovistos de cualquier emoción que no fuera un desdén helado. Eran los ojos de un hombre que había visto demasiado y había decidido que ya no le interesaba nada de lo que veía. Su voz, cuando finalmente habló, encajaba a la perfección con el resto del conjunto, grave, precisa y cortante como el filo de un bisturí. No hubo un buenos días, ni ninguna otra formalidad. ¿Es usted la fisioterapeuta?, preguntó, y la pregunta sonó más a una acusación. No esperó respuesta para continuar, su mirada recorriéndola de arriba abajo con una evaluación tan descarada que Elena sintió el impulso de cubrirse. La agencia me aseguró que enviaría a su mejor profesional. Espero que no hayan exagerado.
Cada palabra era un dardo lanzado con la intención de desestabilizarla, de establecer desde el primer segundo la dinámica de poder. Elena sintió como su profesionalidad, esa armadura que siempre la protegía, se agrietaba bajo el peso de aquella hostilidad. Se limitó a asentir, su propia voz atrapada en la garganta, sintiéndose una intrusa en el reino de aquel hombre herido. Con un esfuerzo consciente por controlar el temblor de sus manos, Elena comenzó a preparar su equipo. Desplegó la camilla portátil, un objeto humilde y funcional que parecía fuera de lugar en medio de tanto lujo deshumanizado. Colocó las toallas limpias y abrió los frascos de aceites, liberando en el aire estéril el familiar aroma a mentol y lavanda. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el suave murmullo de sus movimientos y el zumbido casi imperceptible de la silla de ruedas de Adrián mientras se posicionaba a su lado. Él no apartaba la vista de ella, observando cada gesto con una concentración depredadora, como si estuviera memorizando sus debilidades. Elena se sintió como un animal acorralado, consciente de que cualquier movimiento en falso, cualquier muestra de nerviosismo, sería interpretado como una flaqueza y utilizado en su contra. La sesión ni siquiera había comenzado y ya se sentía completamente exhausta. El momento de la verdad llegó. Tras ayudarlo a transferirse a la camilla, un proceso que él ejecutó con una eficiencia brutal y sin permitir el más mínimo contacto innecesario, Elena colocó sus manos sobre su espalda. La sensación fue un shock. Esperaba encontrar músculos atrofiados por la inmovilidad, pero lo que encontró fue una masa de tensión petrificada. Sus hombros y su espalda eran como una coraza de mármol, un entramado de nudos tan profundos y antiguos que parecían formar parte de su propia estructura ósea. Era la tensión de un hombre en una guerra perpetua contra su propio cuerpo y contra el mundo. Por primera vez, el contacto no fue solo clínico. A través de sus dedos, Elena sintió una oleada de la furia y el dolor que Adrián mantenía encerrados bajo su fachada de hielo. Era una energía oscura y violenta que la asustó y, a la vez, despertó en ella una extraña y peligrosa compasión. Mientras sus manos trabajaban, amasando la carne endurecida, su mente se adentró en un territorio desconocido. En el silencio de la estancia, solo interrumpido por la respiración contenida de Adrián, Elena comenzó a percibir las capas de su sufrimiento. No era solo el dolor físico de la parálisis, era algo más profundo, una herida en el alma que supuraba amargura. Podía sentir al hombre que había sido antes, un titán, acostumbrado a dominar, a moverse por el mundo con una confianza arrolladora. Y ahora, esa energía vital estaba atrapada, fermentando en su interior, convertida en un veneno que lo consumía lentamente. La frialdad de Adrián ya no le parecía solo arrogancia, sino un mecanismo de defensa desesperado, el último muro de una fortaleza asediada, y en contra de toda lógica, en contra de su propio instinto de supervivencia, una parte de ella deseó encontrar una grieta en ese muro. De repente, su voz la sacó de sus pensamientos. «Más fuerte», ordenó con el mismo tono imperioso de antes. «No estoy hecho de cristal». No era una petición, era un desafío, un intento de romper su concentración, de recordarle quién mandaba. La mayoría de sus clientes le pedían que fuera más suave, temerosos del dolor. Él, en cambio, parecía buscarlo, como si el sufrimiento físico fuera el único capaz de eclipsar el tormento interior. Elena respiró hondo, canalizando su propia frustración y el peso de su vida en la presión de sus manos. Aumentó la fuerza, trabajando sobre un nudo especialmente resistente junto a su omóplato, sintiendo cómo el músculo luchaba bajo sus dedos. No dijo nada, simplemente obedeció, respondiendo a su desafío con una competencia silenciosa. Por un instante, creyó percibir un cambio en su respiración, un casi imperceptible suspiro que fue sofocado al instante. Al terminar la sesión, el ambiente estaba cargado de una electricidad palpable. Elena se retiró, sus manos hormigueando por el esfuerzo y por la intensidad de la energía que había absorbido. Adrián permaneció boca abajo en la camilla unos segundos más, antes de moverse, para sentarse con una fluidez que desmentía su condición. No le dio las gracias, simplemente le indicó con un gesto seco la fecha de la próxima cita y la despidió. «Puede irse».
Mientras recogía sus cosas bajo su mirada vigilante, Elena se sentía extrañamente alterada. Había salido indemne, había cumplido con su trabajo, pero algo fundamental había cambiado. Al salir del ático y regresar al mundo real, el recuerdo de sus ojos grises y la sensación de su cuerpo roto pero desafiante bajo sus manos se quedaron grabados en su mente. Aquel hombre era un abismo, y ella, a pesar de todo su miedo, acababa de sentir el irrefrenable impulso de asomarse. Las sesiones subsiguientes se convirtieron en un ritual cargado de una nueva densidad. Elena ya no llegaba a aquel ático con la simple aprensión de una empleada frente a un jefe difícil, sino con una inquietud mucho más profunda y personal. Cada vez que el ascensor ascendía en silencio, sentía que no solo se elevaba por encima de la ciudad, sino que también descendía a un territorio inexplorado dentro de sí misma. El aire del apartamento, antes percibido como estéril y frío, ahora le parecía cargado de un magnetismo silencioso, un vacío que parecía anhelar ser llenado. Adrián la esperaba siempre en el mismo lugar, junto al ventanal, y su mirada ya no era de puro desdén, sino de una expectación intensa y casi febril, como si su llegada fuera el único acontecimiento real en la monotonía de sus días confinados. La hostilidad inicial de Adrián se había transformado en algo más complejo y desconcertante, una vigilancia constante. Ya no la retaba con palabras cortantes, sino con el peso de su silencio. Sus ojos grises la seguían mientras ella preparaba sus aceites, mientras desplegaba la camilla, analizando cada gesto con una minuciosidad que la desnudaba. Era una forma de control más sutil, pero infinitamente más invasiva. Elena sentía su mirada en la nuca, en las manos, en la curva de su espalda, mientras se inclinaba sobre él. Esta observación incesante era una prueba de resistencia psicológica, un intento de quebrar su compostura profesional no a través de la agresión, sino de una presión sostenida que la obligaba a ser consciente de su propio cuerpo de una manera que nunca antes había experimentado. Durante la terapia, la barrera entre lo profesional y lo personal comenzó a desdibujarse de forma alarmante para Elena. Sus manos, que siempre habían sido herramientas objetivas, empezaron a transmitir y recibir información que iba más allá de la fisiología. Ya no sentía solo la tensión de los músculos, sino también la corriente subterránea de frustración y rabia que vibraba bajo la piel de Adrián. Percibía el calor de su cuerpo no como un dato clínico, sino como una presencia viva y masculina que la perturbaba. El aroma de su piel, una mezcla limpia y metálica, se adhería a sus dedos mucho después de que la sesión hubiera terminado, persiguiéndola en el metro de vuelta a casa, un recordatorio sensorial y prohibido del mundo que dejaba atrás cada tarde. Un día, mientras trabajaba en la musculatura de su cuello, sus dedos rozaron accidentalmente el lóbulo de su oreja. Fue un contacto fugaz, insignificante, pero la reacción fue instantánea y eléctrica. Adrián se tensó bajo sus manos. Un estremecimiento casi imperceptible recorrió su espina dorsal y contuvo la respiración por un segundo. Elena retiró la mano como si se hubiera quemado, con el corazón martilleándole en el pecho. Ninguno de los dos dijo nada, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. En ese instante, la naturaleza de su relación había cambiado irrevocablemente. Ya no eran solo terapeuta y paciente, eran un hombre y una mujer, atrapados en una burbuja de intimidad forzada, dolorosamente conscientes el uno del otro. De vuelta en su piso, el contraste se volvió insoportable. El olor a guiso y a enfermedad de su madre, las paredes descascarilladas, el zumbido constante de la televisión, todo parecía más opresivo, más gris. La imagen de Adrián, recortado contra el horizonte de Madrid, se superponía a la realidad de su vida, convirtiéndose en un anhelo secreto y vergonzoso. Se sorprendía a sí misma pensando en la textura de su piel, en la intensidad de su mirada, en la vulnerabilidad que había vislumbrado en aquel temblor involuntario. El deseo, una fuerza que había mantenido a raya durante toda su vida, comenzaba a germinar en el terreno más improbable, en la compasión por un hombre roto y en la atracción por el peligro que representaba para su mundo cuidadosamente controlado. La siguiente sesión marcó otro punto de inflexión.
En medio del silencio habitual, la voz de Adrián la sorprendió. «¿Por qué hace esto?», preguntó, su tono desprovisto de la arrogancia habitual, teñido de una curiosidad genuina. Elena, desconcertada, asumió que se refería a una técnica específica. «Es para liberar la tensión acumulada en el trapecio. Ayuda», comenzó a explicar, pero él la interrumpió. «No me refiero a eso, me refiero a esto», dijo, haciendo un gesto vago que abarcaba la habitación, su silla, su vida. «¿Por qué elige pasar sus días tocando a personas rotas?». La pregunta era una daga que apuntaba directamente al corazón de su existencia, a la paradoja que la definía, y la dejó sin respuesta, con la garganta seca. Su incapacidad para responder pareció satisfacerle de una manera extraña. Elena balbuceó algo sobre la vocación, sobre ayudar a los demás, pero las palabras sonaron huecas incluso para ella. La verdad era que nunca se lo había planteado de esa forma. Su profesión había sido una elección práctica, una forma de canalizar su don para el tacto en algo útil y rentable, una manera de mantenerse a una distancia segura de la verdadera intimidad. Pero la pregunta de Adrián la obligó a confrontar la posibilidad de que, quizás, se sintiera atraída por el dolor ajeno porque resonaba con el suyo propio. Se dio cuenta de que él la veía con una claridad aterradora, que había mirado más allá de su uniforme y sus manos expertas y había vislumbrado la jaula que ella misma se había construido. La terapia se convirtió en su campo de batalla y su refugio. Las sesiones eran una danza silenciosa de poder y vulnerabilidad. A veces, él la ponía a prueba, exigiéndole más presión hasta el borde del dolor, como si quisiera castigarse a sí mismo o comprobar hasta dónde podía llegar ella. Otras veces, bajo la presión constante de sus manos, su cuerpo se rendía con un suspiro casi inaudible, un momento de abandono tan fugaz que Elena dudaba si lo había imaginado. Ella, por su parte, luchaba por mantener su compostura, concentrándose en los músculos y los tendones, mientras su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Deseaba su rendición y al mismo tiempo la temía, porque sabía que la rendición de él podría significar también la suya. Una tarde lo encontró de un humor especialmente sombrío. El aire en el ático estaba cargado de una furia contenida. Durante la sesión, sus músculos estaban tan tensos que parecían de piedra. De repente, espetó, con la voz cargada de veneno. «Debe sentirse muy bien, ¿verdad? Venir aquí a la jaula del monstruo y ganar su sueldo tocando a un lisiado. Es la caridad perfecta». Las palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada. Sintió una oleada de ira, una reacción tan intensa que la sorprendió. Por su madre, por su vida de sacrificios, por la dignidad de su trabajo. Detuvo sus movimientos, sus manos aún posadas sobre su espalda, y lo miró fijamente en el espejo que colgaba en la pared opuesta. «Mi trabajo no es caridad». «Señor de la Torre», dijo, su voz temblando ligeramente pero firme, «es mi profesión, y yo no veo a un monstruo ni a un lisiado. Veo a un hombre que sufre. Si usted prefiere revolcarse en su amargura en lugar de aceptar la ayuda por la que paga, es su decisión. Pero no insulte mi trabajo». El silencio que siguió fue atronador. Elena estaba segura de que la despediría en ese mismo instante. Había cruzado una línea, había roto la regla no escrita de su sumisión. Sin embargo, en la mirada que él le devolvió a través del espejo, no vio rabia, sino un destello de asombro, casi de respeto. Había esperado que se acobardara, pero ella le había devuelto el golpe con una dignidad que no sabía que poseía. A partir de ese día, algo fundamental en su dinámica se fracturó para siempre. La tensión no desapareció, sino que mutó. Ya no era una tensión de hostilidad, sino una corriente eléctrica de conciencia mutua. Habían visto una faceta del otro que iba más allá de sus roles asignados. Él había visto su fuerza y ella había provocado su vulnerabilidad. Las sesiones se volvieron más largas, los silencios más profundos y cargados de significado. A veces, después de la terapia, él le pedía que se quedara unos minutos más, con la excusa de discutir el plan de tratamiento, pero ambos sabían que era un pretexto para prolongar su presencia en aquel espacio solitario. Se sentaban en silencio, mirando la ciudad encenderse a sus pies, compartiendo una soledad
que era a la vez desoladora y extrañamente reconfortante. El dilema de Elena se agudizó hasta convertirse en una agonía constante. Cada visita al ático era un acto de traición a su vida anterior, a la seguridad de su rutina controlada. Se sentía culpable por el anhelo que sentía, por la anticipación que le provocaba cada nueva sesión. Sentía que estaba abandonando a su madre, no físicamente, sino emocionalmente, al permitir que un hombre ocupara un espacio en su mente y en su corazón que siempre había estado reservado al deber. El dinero que ganaba, la razón inicial de todo aquello, se había convertido en una excusa cada vez más débil. Ya no iba allí solo por necesidad, iba porque una parte de ella, la parte que había mantenido encerrada durante años, se sentía viva por primera vez. En una ocasión, al llegar, lo encontró luchando por alcanzar un libro de un estante alto desde su silla de ruedas. La frustración y la impotencia desfiguraban su rostro, borrando por completo la máscara de control. Por un instante, vio al hombre atrapado dentro del magnate, al prisionero dentro de la fortaleza de cristal. Sin pensarlo, se acercó, tomó el libro y se lo entregó. Sus dedos se rozaron al hacer el intercambio, y esa breve conexión física, tan distinta al contacto clínico de la terapia, fue como una descarga. Él no le dio las gracias, simplemente la miró con una intensidad que le robó el aliento, una mirada que contenía una mezcla de gratitud, rabia y una vulnerabilidad tan profunda que a Elena le dolió el corazón. Ese pequeño gesto de ayuda no solicitada derribó otro muro entre ellos. Fue un acto de cuidado que no formaba parte de su contrato, un impulso puramente humano. Adrián, que había construido su vida post-accidente sobre la base de una independencia feroz y la negación de cualquier necesidad, se vio confrontado por una amabilidad que no sabía cómo procesar. Elena, por su parte, se dio cuenta de que su compasión se estaba transformando en algo mucho más peligroso, un afecto genuino. Se preocupaba por él, por su soledad, por el dolor que no se manifestaba en sus músculos, sino en el fondo de sus ojos grises. Y este sentimiento la aterraba más que cualquier otra cosa, porque implicaba una vulnerabilidad a la que había jurado renunciar para siempre. El deseo que sentía por él era confuso y contradictorio. No era solo una atracción física hacia su belleza herida o su poder latente. Era un deseo de comprenderlo, de alcanzar al hombre que se escondía tras las capas de cinismo y amargura. Deseaba, con una intensidad que la asustaba, ser la persona que pudiera traspasar sus defensas, la que pudiera ofrecerle un consuelo que no fuera meramente físico. Anhelaba que su tacto sanara no solo su cuerpo, sino también su alma. Y en este anhelo reconoció el reflejo de su propia necesidad. Al desear sanarlo a él, estaba expresando su propio deseo reprimido de ser sanada, de ser tocada más allá de la piel, de ser vista y aceptada en su propia fragilidad. La elección se presentaba ante ella con una claridad brutal. Por un lado, ahí estaba la seguridad de su vida anterior, una existencia predecible, solitaria y sin sobresaltos, dedicada al cuidado de su madre, un camino de sacrificio que conocía y controlaba. Por otro, estaba Adrián, un abismo de emociones intensas, de dolor y de una posible conexión que la aterraba y la atraía a partes iguales. Ceder a ese deseo significaba renunciar al control, enfrentarse a su pánico, a la intimidad y arriesgarse a un sufrimiento mucho mayor que el que ya conocía. Mantenerse a salvo significaba condenarse a seguir siendo un fantasma en su propia vida. La jaula era segura, pero la libertad, aunque vertiginosa, empezaba a parecerse demasiado a la única forma de respirar. La tarde de la siguiente sesión, Elena se preparó con una sensación de fatalidad. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que algo estaba a punto de romperse. El juego de miradas, los silencios cargados y los roces accidentales habían tensado la cuerda entre ellos hasta su límite. Mientras subía en el ascensor, no sentía el nerviosismo de las primeras veces, sino una extraña calma, la resignación de quien sabe que se acerca a un punto de no retorno. Al entrar en el ático, el aire estaba más quieto que nunca, denso con todo lo que no se había dicho. Adrián la esperaba, y en su rostro había una expresión nueva, una mezcla de desesperación y determinación
que le heló la sangre. Hoy, la pregunta que flotaba entre ellos finalmente encontraría una voz. La sesión había concluido, pero el ritual de la despedida no llegó. El aroma a mentol y lavanda, que normalmente marcaba el final de su interacción, permanecía suspendido en el aire, denso y cargado de una electricidad inusual. Elena comenzó a recoger sus cosas con movimientos automáticos, sus manos plegando las toallas, mientras sus sentidos estaban fijos en la figura inmóvil de Adrián en la camilla. Él no se había movido para trasladarse a su silla, no había pronunciado la habitual y cortante orden de que podía marcharse. Permanecía boca abajo, el rostro oculto, y su silencio era más pesado y elocuente que cualquier palabra que hubiera pronunciado hasta la fecha. Elena sintió un nudo de premonición en el estómago. Sabía, con una certeza visceral, que la frágil tregua que habían construido estaba a punto de hacerse añicos de una forma irreparable. Justo cuando ella cerraba el maletín de los aceites, su voz la detuvo en seco. «Espera». No fue una orden, como las de antes, ni un desafío. Fue una palabra desnuda, frágil, casi una súplica rota que se abrió paso a través de la quietud del ático. Elena se quedó paralizada, de espaldas a él, con la mano en el asa de su maletín. Su cuerpo entero se tensó. Una reacción instintiva de huida luchando contra una fuerza invisible que la anclaba al suelo. Cada fibra de su ser le gritaba que se marchara, que no se diera la vuelta, que preservara la distancia profesional que era su único escudo. Pero en esa única palabra había escuchado algo que nunca antes había percibido en él, una rendición, el sonido de un hombre al borde del precipicio, pidiendo, por primera vez, que alguien no lo dejara caer solo. Lentamente, como si sus miembros pesaran una tonelada, se giró. Adrián se había incorporado y ahora estaba sentado en el borde de la camilla, sus piernas inertes colgando sin vida. La luz del atardecer que entraba por el ventanal recortaba su silueta, pero no podía ocultar la expresión de su rostro. La máscara de cinismo y arrogancia se había desvanecido por completo, reemplazada por una vulnerabilidad tan cruda y desoladora que a Elena le dolió físicamente contemplarla. Sus ojos grises, normalmente tormentosos y fríos, estaban fijos en ella, llenos de una desesperación abyecta. Entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Su voz, apenas un susurro ronco. «Toque aquí», dijo, y su mano temblorosa señaló hacia su propia entrepierna. «Quiero saber si aún siento algo». Las palabras cayeron en el silencio como fragmentos de cristal roto, obscenas, desgarradoras y absolutamente prohibidas. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. El protocolo profesional, el pánico ancestral al contacto íntimo, el fantasma de su padre y la imagen de su madre enferma se agolparon en su mente, formando un coro de advertencias. Huir. Esa era la única respuesta lógica, la única forma de protegerse. Pero entonces miró más allá de la petición, directamente a los ojos del hombre que la formulaba. No vio a un cliente pervertido ni a un magnate caprichoso. Vio a un alma atrapada en una jaula de carne muerta, a un prisionero ejecutando su último acto de fe o de desesperación, y comprendió que la pregunta no era sobre el placer, sino sobre la existencia. Era la pregunta de un fantasma que quiere saber si aún es real. Su decisión no fue un pensamiento, sino un impulso que nació en lo más profundo de su ser, en el mismo lugar donde residía su don para sanar. Dejó caer el maletín al suelo, y el suave golpe sobre la alfombra fue el sonido de una renuncia. Renunciaba a su miedo, a sus reglas, a la mujer contenida y asustada que había sido hasta ese momento. Avanzó hacia él, cada paso una afirmación, una aceptación del riesgo. El espacio que los separaba, antes una distancia de seguridad profesional, se convirtió en un puente. Al llegar frente a él, no se quedó de pie, en una posición de poder o de servicio. Se arrodilló colocando sus ojos a la altura de los de él, un gesto de igualdad en la vulnerabilidad, un acto que lo despojó de su condición de paciente y a ella de su rol de terapeuta. Su mano temblaba visiblemente mientras se elevaba en el aire cargado. Dudó por un instante, el espacio de un latido, suspendida entre dos vidas. Luego, con una delicadeza infinita, la posó sobre él,
a través de la tela de su pantalón. El contacto fue una deflagración silenciosa. No hubo una respuesta física en él, ninguna contracción muscular, ninguna señal nerviosa. Pero bajo la palma de su mano, Elena sintió un temblor que no era de la carne, sino del espíritu. Sintió la vibración de una esperanza agonizante y de un miedo atroz. Cerró los ojos por un segundo, concentrándose no en el acto en sí, sino en la intención que había detrás. No era un gesto de seducción, sino un acto de testimonio. Un «estoy aquí, te siento, eres real». Cuando volvió a abrir los ojos, vio que los de Adrián estaban cerrados con fuerza, y una única lágrima se había abierto camino desde el rabillo de su ojo, trazando un surco brillante sobre su sien. Fue la primera y única señal de rendición que le había mostrado jamás. Y entonces, su nombre salió de sus labios, no como un formalismo, sino como un ancla en medio de la tormenta. Elena. El sonido de su propio nombre, pronunciado con tal grado de desamparo y necesidad, rompió la última de sus defensas. La compasión, pura y abrumadora, la inundó, ahogando cualquier vestigio de miedo o de duda. Aquel hombre no estaba roto solo en su cuerpo, su alma estaba en ruinas, y ella acababa de tocar el epicentro del derrumbe. Instintivamente, su otra mano se alzó y se posó en su mejilla. Su pulgar, con una ternura que ni ella misma sabía que poseía, limpió el rastro húmedo de la lágrima. Fue un gesto de consuelo puro, un contacto que iba mucho más allá de cualquier terapia. Al sentir su piel, Adrián abrió los ojos. La mirada que le devolvió ya no contenía desdén ni desafío, solo una necesidad tan profunda y vasta como el horizonte que se extendía tras él. Se inclinó hacia adelante, un movimiento torpe y lleno de esfuerzo, y acortó la distancia final entre ellos. Su boca encontró la de ella en un beso que no tuvo nada de tierno. Fue un acto de desesperación, un choque, el anclaje de un hombre que se ahogaba y que se aferraba a la única brizna de calor en un océano de hielo. El beso sabía a sal y a soledad, a la frustración de años y al anhelo reprimido de una vida. Elena, que nunca había sido besada, no respondió con técnica, sino con una entrega total y absoluta. Le devolvió el beso con la misma urgencia, con la misma necesidad de sentir algo real, de romper las cadenas de su propia existencia contenida. Sus manos se aferraron a él, la que estaba en su rostro y la que seguía posada sobre su cuerpo, uniendo los dos puntos de su ser, el emocional y el físico. Era una colisión de dos mundos, el de la sanadora herida y el del rey destronado, encontrándose en un territorio devastado donde todas las reglas habían sido abolidas y solo quedaba la verdad cruda de su mutua necesidad. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, permanecieron con las frentes unidas. El sol se había puesto, y las luces de Madrid comenzaban a parpadear a sus pies como un millar de estrellas caídas, pero ellos no las veían. El universo se había encogido a ese pequeño espacio entre sus cuerpos, cargado con el olor a ozono que sigue al rayo. La frontera no solo había sido cruzada, sino aniquilada. Ya no eran terapeuta y paciente. Eran un hombre y una mujer que acababan de compartir el acto más íntimo posible, un acto que no tenía nada que ver con el sexo y todo que ver con el alma. Elena sabía, con una certeza aterradora y extrañamente liberadora, que acababa de firmar su destino. Había tocado el epicentro de su herida y Mate, al hacerlo, había dejado la suya propia completamente expuesta. El descenso en el ascensor fue una caída a través de un vacío silencioso que pareció durar una eternidad. Cada metro que bajaba la alejaba de la estratosfera de aquel ático y la devolvía a la cruda gravedad de su propia vida. Elena no miraba los números que descendían en el panel luminoso. Su mirada estaba perdida, fija en un punto invisible. Sentía el fantasma del beso en sus labios, una quemadura de hielo y fuego, el sabor metálico de la desesperación de Adrián mezclado con la sal de su propia lágrima reprimida. Su cuerpo entero vibraba con la réplica de aquella colisión. No fue solo un beso, fue un acto de profanación y de salvación simultáneos. Había cruzado el umbral de una habitación prohibida y ahora, al regresar al mundo ordinario, se sentía marcada, como si llevara un estigma invisible que todos podrían ver.
La ciudad la recibió con su estruendo habitual, pero para ella era un murmullo lejano, ahogado por el atronador silencio que Adrián había dejado en su alma. Al abrir la puerta de su piso, el olor familiar a sopa de verduras y a la enfermedad de su madre la golpeó con la fuerza de una acusación. La atmósfera densa y cargada del apartamento era el antídoto brutal para la esterilidad enrarecida del ático. Su madre la observó desde el sillón, sus ojos pequeños y agudos escrutando cada centímetro de su rostro. —¿Vienes tarde? —preguntó, su voz con ese filo de reproche que Elena conocía tan bien. Elena asintió, incapaz de articular una frase coherente. Se sentía como una impostora, una traidora que acababa de cometer el pecado más íntimo, no con el cuerpo, sino con el alma. Cada rincón de aquella casa, cada objeto familiar, parecía juzgarla, recordándole el mundo de deber y sacrificio que había profanado con un solo acto de compasión temeraria. Se movió hacia su habitación sintiéndose una extraña, una exiliada en su propio hogar. Esa noche, el sueño fue un territorio inalcanzable. Tumbada en la oscuridad, con los ojos abiertos de par en par, la escena se repetía en su mente en un bucle infinito y tortuoso. La vulnerabilidad en la voz de Adrián al pronunciar su nombre, la textura de su piel bajo sus dedos, la presión desesperada de su boca contra la suya. No había sido un acto de seducción, sino algo mucho más primitivo, el grito de un hombre ahogándose. Y ella, en lugar de lanzarle un salvavidas, se había lanzado al agua helada con él. La culpa la devoraba, una culpa polifacética y cruel. Se sentía culpable por haber roto su código profesional, por haber traicionado la confianza de un hombre en su momento más frágil, y, sobre todo, culpable por la corriente eléctrica de vida que había sentido recorrer su propio cuerpo por primera vez. Era una sensación adictiva y aterradora que la hacía sentirse profundamente desleal a su vida de contención. Al amanecer, con la luz grisácea filtrándose por la persiana, tomó una decisión. Era un acto de pánico, una retirada estratégica para salvar lo que quedaba de su cordura. No podía volver a verle. No podía enfrentarse a las consecuencias de lo que había sucedido en aquella habitación suspendida sobre la ciudad. Con los dedos temblorosos, escribió un mensaje de texto a la agencia. Fue breve, clínico y despersonalizado. Una mentira cobarde envuelta en profesionalidad. Por motivos personales ineludibles, me veo obligada a renunciar al servicio con el señor de la Torre con efecto inmediato. Les ruego disculpen las molestias. Pulsar el botón de enviar fue como cortar el último hilo que la unía a esa nueva y peligrosa versión de sí misma. Un alivio helado la invadió, seguido inmediatamente por una ola de pérdida tan profunda y desoladora que le cortó la respiración. Había elegido la jaula. En su fortaleza de cristal, Adrián recibió la noticia a través de una llamada impersonal de la agencia. El teléfono cayó de su mano y rodó por el suelo de mármol, pero él no se movió. Se quedó mirando el horizonte, la ciudad que se extendía a sus pies como un reino que ya no le pertenecía. El silencio, que antes era su compañero, ahora se había transformado en un enemigo que le gritaba la ausencia de Elena, la ausencia de sus pasos silenciosos, del aroma a lavanda que impregnaba el aire a su paso, de la callada intensidad de su presencia. La esperanza, esa pequeña y frágil semilla que ella había plantado en el terreno yermo de su existencia, había sido arrancada de raíz. Con un rugido que brotó desde lo más profundo de su ser, barrió con el brazo los objetos de una mesa auxiliar. El sonido del cristal haciéndose añicos contra el ventanal fue el eco perfecto de su propio mundo interior, destrozado una vez más. Elena se sumergió en el trabajo como una penitente. Aceptó todos los encargos que la agencia le ofreció, viajando de un extremo a otro de la ciudad, amasando cuerpos anónimos hasta que sus manos dolían y su mente estaba demasiado agotada para pensar. Buscaba en el agotamiento físico un anestésico para el dolor del alma, pero cada músculo que tocaba le recordaba la tensión petrificada de Adrián. Cada aroma de aceite le traía el recuerdo de su piel. Su don se había convertido en una maldición. El tacto, que antes era un refugio seguro, ahora era un campo de minas emocional. Se sentía desconectada de su propia habilidad,
ejecutando los movimientos de forma mecánica mientras su espíritu vagaba por los pasillos de un ático al que había jurado no volver. La rutina, en lugar de salvarla, la estaba ahogando lentamente, recordándole a cada instante la vibrante intensidad de lo que había decidido abandonar. La realidad económica no tardó en llamar a su puerta con su brutalidad habitual. Una complicación en la enfermedad de su madre requirió un nuevo tratamiento, y la factura de la farmacia ascendió a una cifra que le provocó vértigo. El dinero que había ganado con Adrián se evaporaba, y la precaria estabilidad que había alcanzado se desmoronaba. Su madre, percibiendo la tensión, reanudó su letanía de reproches velados. «¿Estás segura de que hiciste bien dejando ese trabajo, hija? Parecía una buena oportunidad». Cada palabra era un giro más del cuchillo en la herida de Elena. Soportaba los comentarios con una paciencia pétrea, pero por dentro se resquebrajaba. Había renunciado a la única conexión verdadera que había sentido en su vida para regresar a esto, a la misma lucha, a la misma culpa, al mismo callejón sin salida. La seguridad de su jaula se estaba revelando como una ilusión. Una tarde, mientras volvía a casa en el autobús, se vio reflejada en el cristal oscuro de la ventanilla. La imagen que le devolvió el reflejo fue la de una mujer pálida y exhausta, con ojeras profundas y una tristeza enquistada en la mirada. Pero entonces, un recuerdo la asaltó. La sensación de sus labios contra los de Adrián, la rendición absoluta de aquel instante, y por primera vez no sintió culpa, sino una extraña punzada de orgullo. Aquel beso, aquel acto de transgresión, había sido lo más auténtico que había hecho en toda su vida. No había sido una decisión lógica ni responsable, había sido una respuesta visceral, un acto de pura humanidad. Se dio cuenta de que su miedo no era solo al abandono, sino a la intensidad de sus propios sentimientos. Por un momento, al tocar el abismo de Adrián, había sentido su propio poder. Esa revelación, aunque sutil, comenzó a operar un cambio imperceptible en ella. No fue una transformación drástica, sino una lenta recalibración interna. Empezó a responder a su madre no con sumisión silenciosa, sino con una calma firme que la desarmaba. Un día, se soltó el moño severo y dejó que su pelo cayera sobre sus hombros. Un gesto simple que se sintió como una declaración de independencia. Comprendió que al huir de Adrián no solo había huido de él, sino de sí misma, de la mujer capaz de sentir con esa profundidad. El alejamiento había sido un acto reflejo de supervivencia, pero ahora entendía que la verdadera supervivencia no consistía en evitar el dolor, sino en aprender a integrarlo, en hacerse más fuerte en las partes rotas. La sanadora empezaba, por fin, a considerar la posibilidad de sanarse a sí misma. El dolor de su ausencia seguía ahí, una presencia constante en el fondo de su pecho. A menudo, por la noche, miraba hacia la zona rica de la ciudad e imaginaba a Adrián solo en su torre de marfil, preguntándose si él también sentiría aquel vacío. Sufrían por separado, cada uno en su propia prisión, pero algo había cambiado para siempre. Elena ya no era la misma mujer que había subido en aquel ascensor por primera vez. El miedo seguía presente, pero ahora estaba acompañado de una nueva compañera, una incipiente fortaleza. Había probado la libertad, aunque solo fuera por un instante, y su sabor era adictivo. Sabía que el camino de vuelta a la vida que había conocido estaba cerrado para siempre. El futuro era una página en blanco, aterradora y llena de posibilidades, y por primera vez sintió el deseo de ser ella quien sostuviera la pluma. Pasaron 3 semanas, un tiempo que se midió no en días, sino en la densidad del silencio que se había instalado en la vida de Elena. Los cuerpos que tocaba eran mapas anónimos, geografías de dolor que ya no le decían nada. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a tomar su medicación, la vio sonreír con una ternura genuina al recordar una vieja anécdota de su juventud. En ese instante, Elena comprendió una verdad devastadora. Ella misma no tenía recuerdos así, momentos de pura e imprudente vida a los que aferrarse en el futuro. Su existencia era un páramo de deber, y en ese páramo, el recuerdo de Adrián, de su beso desesperado, era el único oasis, la única prueba de que ella era capaz de sentir. Entendió que al huir de él,
Había huido de la única posibilidad de tener una historia propia que contar. La jaula no era su piso, ni su madre. La jaula era su miedo, y solo ella tenía la llave. El viaje de vuelta al ático fue un acto de voluntad pura. Esta vez, el ascensor no la elevaba hacia un territorio de intimidación, sino hacia una confrontación necesaria con su propio corazón. Mientras las luces de los pisos pasaban en un borrón silencioso, Elena no sentía pánico, sino una calma extraña y lúcida. Ya no era la fisioterapeuta contratada para un servicio, ni la joven asustada que se movía por el mundo pidiendo perdón por existir. Era una mujer que había tocado el fondo de su propia soledad y había decidido que no quería morir allí. Iba a reclamar la parte de sí misma que había dejado en aquella habitación, la valentía que había descubierto en el acto de compasión más arriesgado de su vida. Cuando las puertas se abrieron, el aire del recibidor ya no le pareció frío, sino simplemente quieto, como el aliento contenido de alguien que espera. Adrián no estaba junto al ventanal. Lo encontró en el centro de la inmensa sala, lejos de su trono de poder, su silla de ruedas posicionada frente a un lienzo en blanco sobre un caballete. Tenía un pincel en la mano, pero no pintaba. Simplemente miraba la tela vacía como si fuera un espejo. Al oírla, giró la cabeza lentamente. No había sorpresa en su mirada, sino el reconocimiento profundo de quien ha estado esperando un desenlace inevitable. Se veía más delgado, y las sombras bajo sus ojos eran más profundas, pero la hostilidad había sido reemplazada por un cansancio inmenso y una pregunta silenciosa. No hubo necesidad de explicaciones. Él sabía por qué había huido, y de alguna manera parecía saber también por qué había vuelto. El espacio entre ellos, antes un campo de batalla, era ahora un terreno sagrado y expectante. Se miraron durante un largo instante que pareció contener toda su historia. Elena vio en él al hombre despojado de sus defensas, al prisionero que había dejado de luchar contra los barrotes de su jaula para empezar a observar el mundo a través de ellos. Él, a su vez, no vio a la empleada sumisa, sino a una mujer que se sostenía sobre sus propios pies con una nueva solidez. Vio la fuerza que él mismo había vislumbrado y temido, la misma fuerza que le había hecho huir a ella. El silencio no era incómodo, sino una comunicación más profunda que las palabras. Era la aceptación mutua de sus heridas, el reconocimiento de que ambos estaban rotos de maneras distintas pero complementarias. En la quietud de aquel atardecer, dos soledades se encontraron y Tuti, en lugar de chocar, finalmente se reconocieron como un reflejo la una de la otra. Fue él quien rompió el silencio, su voz más grave y suave que nunca. ¿Por qué?, preguntó, y la palabra abarcaba todo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué has vuelto? Elena dio un paso hacia él, acortando la distancia física, pero manteniendo un espacio de respeto. Porque me di cuenta de que mi miedo a vivir era una parálisis peor que la suya, confesó, y las palabras, una vez pronunciadas, la liberaron. Vine a decirle que no me arrepiento de haberle tocado. Fue lo más real que he hecho en mi vida. Adriana sintió lentamente, absorbiendo su honestidad. Dejó caer el pincel, que golpeó el suelo con un ruido sordo. Luego, extendió su mano hacia ella, no como un rey pidiendo servicio, sino como un igual buscando contacto. Una invitación a un comienzo, no a un final. Elena tomó su mano. El contacto fue cálido, firme, una promesa silenciosa en medio de un futuro incierto. No había soluciones mágicas ni garantías, solo la decisión compartida de dejar de huir. Se quedaron así, unidos por ese simple gesto, con el lienzo en blanco esperando frente a ellos, una metáfora de todo lo que aún estaba por escribir. Su historia no había terminado, acababa de encontrar su verdadero principio. ¿Qué crees que pintarán juntos en ese lienzo? Si esta historia de redención y coraje te ha conmovido hasta el alma, no te vayas sin más. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo relato, dale a me gusta, para que sepamos que hemos conectado contigo. Compártelo con alguien que necesite un soplo de esperanza y, sobre todo, cuéntanos en los comentarios, ¿qué significa para ti la valentía de volver a empezar? Tu voz es la pieza que completa nuestra historia.